No sé qué ha sido más loco en este país: salir a caminar por la calle y ver lo diferente que es, o la entrada al aeropuerto. Contales un poco, Lizana, los que nos pidieron para entrar a Kuwait. ¿Cómo fue la experiencia de entrada en este país? Estamos en un micropaís. A mí me gusta visitar micropaíses desconocidos. A Lizana le gusta todo lo que es micro, por eso me ama. Básicamente, para entrar a Kuwait piden en nuestro caso, un visa al llegar. Pero llegas al aeropuerto, vas a un cuarto que es de visa, te haces vos mismo una copia de tu pasaporte, agarras una hoja y lo rellenas. Ahí tomas un número y esperas. Al inicio tuvimos 907 y empezaron a llamar por 500, me quería desmayar, era 3 de la mañana. Claro, no es que agarrás y vas directo a la migración. Tenés que ir como a una sala especial en el aeropuerto. Pero después cambió de 512 a 905 y pudimos ir. Y ahí nos dieron como una hoja que es la visa. Mateo no tuvo que pagar nada por el pasaporte italiano, y yo como Estonia tuve que pagar $10. Y había que hacer una fotocopia del pasaporte. Y la fotocopia te la haces vos mismo. Ya ponen una máquina de fotocopiar ahí para toda la gente que llega. Tenés que llegar y hacerte la copia. Re rara la entrada. Después de eso, cuando llegamos al aeropuerto, en la parte donde estábamos haciendo todos los trámites, había como una sala especial para todas las personas que venían de la India. Y estaban todas sentadas en un rinconcito así, y ni se movían, no miraban el teléfono, estaban todas sentaditas mirando hacia la policía, porque había 2 policías como para, no sé, 100 personas para hacer todas las visas, y se quedaban ahí paraditas mirando. Sí, y nosotros quedamos como ¿qué pasa acá? ¿No? Bueno, después que pasamos la migración, nos dieron como un certificado. Parecía un diploma de la universidad, te juro, escrito en árabe y en inglés, con todas las informaciones, y en la parte de atrás del papel decía todo lo que no podemos hacer en el país. Por ejemplo, no podemos trabajar, no podemos quedarnos, no sé, más de no sé cuántos días, no podés venir acá y, en fin, una infinidad de reglas para que vos respetes acá las normas del país. Y por último, cuando llegamos al hotel para hacer el check-in, te piden ese certificado. Y si no lo tenés, no te dejan hacer el check-in. O sea, hay un control inmigratorio grande en el país. Porque imagínate, el que entra acá así, por la vía ilegal, digamos, no va a poder ni dormir en un hotel. Va a tener que dormir en la calle, o no sé qué va a hacer esa persona. Pero la verdad está siendo muy curioso haber llegado a este país de Kuwait. Un país que tiene 4 millones de habitantes más o menos. No es muy grande, pero solo, ¿cuánto era? 1.5 millones son locales. claro, como el 70% son todos extranjeros. Claro. Ahora estamos buscando la parada de ómnibus porque nos vamos a ir hacia el centro de la ciudad. Nosotros estamos medio como que en las afueras, porque aunque no lo crean, acá los hoteles son muy caros. Muy caros. Eso nos enteramos acá. Y el más económico que conseguimos costaba más o menos $70 la noche. Después de eso venían de 250 para arriba los precios. ¿A dónde estará la parada de ómnibus? Decía que por acá, pero Desapareció. hay otra en una calle más tranquila, vamos a ir. Vamos a ver si conseguimos la parada. A mí me recuerda a Emiratos, porque todos esos países eran chiquitos y cuando surgió el petróleo empezaron a levantar. Y todos como que compiten quién tiene el puente más largo, quién tiene el edificio con más luces, quién tiene esto, otro. Ya van a ver.
Ahí viene el bus, Lizana. A ver si podemos pagar. Llámalo. Si podemos pagar con débito. Hello, sir. Can I pay with debit card? This? Eh? Thank you, sir. Thank you, sir. Les voy a contar cuál es el mayor susto, que Mateo se llevó en este país. Cuando llegamos acá, empiezo a ver los precios de las cosas en el aeropuerto, y todo era tipo 1, 2, 3, 4. Una camisa 10. Y digo, pero qué barato todo. No puede ser. Voy al cajero electrónico para sacar dinero y veo que el valor más grande que había para sacar era ponerle 100. Lo mirá vos. Digo, 100 nomás, qué poco, porque normalmente los cajeros tienen hasta 500, qué sé yo, ¿no? Cuando Lizana agarra y se fija en el cambio de divisa, pone que un billete de acá, un Kuwait dinar, que no es esto es medio Kuwait dinar, son 3 euros. Entramos en internet para ver, resulta que esta es la moneda más cara del mundo, la divisa más valorizada. ¿Lo sabían? Estamos en el país, uno de los países más caros del planeta. En vez de darme una moneda de 50 centavos, me dio un billete, porque el dinero acá vale tanto que yo creo que no debe haber ni moneda. El euro acá no vale nada. Son 30 centavos. ¡Wow! ¡Qué pedazos de edificio! Estamos dando vueltas porque no sabemos llegar. Pero hay un terrible shopping que seguramente tienen wifi y nos va a poder ayudar. ¿Qué es eso? Dios mío. Parece que el país todavía está en construcción. Sí, porque no hace mucho tiempo que este país, bueno, más o menos, como 30 y pico de años, fue invadido por Saddam Hussein. Seguro que muchos se acuerdan de la guerra de Irak, de los Estados Unidos y todo lo que pasó en Bagdad. Y la historia cuando invadieron acá Kuwait, el ejército de Irak, y le prendió fuego todos los pozos de petróleo para, digamos, destruir el país, su economía. Y realmente no fue lo que pasó, porque a pesar que sí consiguieron hacerle eso a Kuwait, en poco tiempo el país ya se levantó otra vez y hoy sigue siendo una potencia económica. Aparte de que tienen mucho dinero por el petróleo, también tienen uno de los fondos soberanos más grandes del mundo, de inversiones en todo el mundo, de casi $1 trillón. Imagínense la cantidad de plata que hay acá. ¿Ese es el shopping, Lizana? Sí. Por Dios. A mí Lo que sí notamos con Lizana es una diferencia grande, vamos, entre el que es de acá local, que se ve que pasan los terribles carrones, y los que vienen a trabajar. Sí, sí. No tienen, me parece, las mismas condiciones de vida. ¿Viste que no hay casi gente caminando en la vereda? Todo el mundo tiene auto. Y las distancias están lejos. Vamos. Claro, y todo queda muy lejos. Ese sí, Lizana, un autobús de turismo. ¿No? Sí, City Bus decía. Sí. ¿En la ciudad? Ah, de la ciudad nomás. Acá sí que hay millions. Billions with a B. Billions with the B, Billones con la letra B grande. Oh, qué lujo. Ay, qué rico olor. ¿Quién sabe lo que debe costar comer algo acá? No quiero ni ver los precios. Mira, acá hay un Starbucks, Lizana. ¿Querés comer algo? ¿Tenías hambre vos? Tengo mucha hambre. Vení, comí un sándwich. ¿Te gusta? Esto es para vos. Yo quiero es más sano. ¿Quieres tomar algo? Buscate un café ahí. Hello. Good, and you? Good. This and for her one cappuccino with oat milk. Yes. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mira. 6
6 por 3, 18. me cobró 18. Por 2 sándwiches y un café. Carísimo. Estamos 2 días nomás. Uf, rápido. Esto es rápido, hay que venir e irse. Y también porque la ciudad es chiquita, ¿no? Ves Claro. todo en un día. Ahí viene un taxi, a ver si tenemos suerte. Hello, my friend. How much to the Kuwait Tower? Waiter, Yes. How much? how much you go? Are you? How much? Oh, come. How much is How to much the? you go? How much I pay? I don't know. I don't have idea. You use the system? Okay, Ok. Acá hay que moverse en taxi porque no hay Uber y no hay ómnibus para ir a la torre. How are you, my friend? Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Ah, acá usan un sistema así que va contabilizando. Ok. Nos vamos a la torre de taxi entonces. You have change? Llegamos, Lisanita. ¿Fue largo el viaje? No. Pero caminando sí. Caminando imposible, no llegamos nunca. Salam alaikum. Alaikum salam. Salam. Shukran. Salam. Llegamos, Lisana. Te quiero presentar, Lisana, el lugar más emblemático de Kuwait. Aquí estamos. La famosa Torre de Kuwait. ¿Quién alguna vez en la vida nos vio en una foto una torre así? Yo nunca vi. Por eso pregunté, mi amor, porque sabía que nunca habías visto y quería sorprenderte. Oh, No, mentira. foto. Yo no hago. ¿Qué lugar más loco? Pero ¿sabes lo que es más loco, Lisana, para mí esto? Ah, No son esas torres, la forma que la hicieron, sino para lo que fueron hechas. para agua. Porque acá toda el agua la sacan del mar, le sacan la sal y abastecen toda la ciudad. Cuando lave los dientes no sentí sal, así que No sentí nada. lo hacen bien. Y el rey que la construyó dijo: quiero hacer unas torres de agua pero diferentes, con design. Parecen 3 huevos. Y contrató a una arquitecta, creo que de Holanda, para que las haga. Y mirá qué hermosas que quedaron. Yo prefiero toda la vida hacer una torre así, Lisana, que poner una caja de agua. ¿No es cierto? Claro. Normal. Queda más lindo. Y la gente se empieza a sacar fotos. ¿Cómo construyen? ¿Cómo están construyendo? Se nota que acá la plata la imprimen, tienen la maquinita de imprimir. Nosotros vimos que la mayoría de los lugares para visitar en este país son gratis, pero esta torre hay que pagar. Creo que el valor no es muy alto, pero hay que pagar algo. Y no nos podíamos ir de Kuwait sin visitar las torres de agua. Acá está, Welcome to Kuwait Towers. Pero Mateo, Aquí estamos. ¿Qué? no contaste la mejor parte. Cuando subes, gira 360 grados. No, es que no sabía. No sabía, mi amor. Kindly send a request knowing that writing permits need for the use of camera in all tech facilities. A los viejos tiempos, grabando con el teléfono. Como cuando empezamos, Lisana, ¿te acordás? Sí, capaz cambió la calidad, pero bueno. Una solución para entrar. No se puede filmar con cámara, GoPro, solo con teléfono. No entiendo la diferencia, pero bueno. Tampoco. es Pero lo bueno, que hay. vamos. Qué raro que es filmar con el teléfono otra vez. Sí. Es tan sofisticado el ascensor que está una persona adentro llamando los números. ¿Viste, Lisana? Qué lujo, ¿eh? Y la persona está con traje y todo. Thank you, sir. ¿Estás segura que gira? Wow. No gira. No sé. Leí información que no sé dónde. Mira, ¿qué van a hacer? Algún proyecto ahí. Hay un aquapark que hay ahí. Wow, Pero parece que está en reconstrucción. claro. Mira Medio la abandonado. playa. Mirá la playa, después vamos a ir a visitarla. ¿Ves el puente? Ajá. Creo que es el puente más largo del mundo. No. Pero No. está entre los como 5 o 6 del Ma- mundo. Es para conectar un nuevo proyecto de la ruta de la seda y
y algo de entretenimiento que están inventando acá en Kuwait que no sé qué es. Pero va desde allá y hasta allá que ni se ve. Es una locura. Y allá que hay Petróleo. Ajá. Ahí hay extracción de petróleo, ahí miren. Miren. Miren, 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 miren. Con el cofre no se hace eso. Eso es dinero. Mirá toda la ciudad acá. Mirá ahí abajo se ve otro tanque de agua. Me encantó. Está muy buena la idea. Sí. Me recuerda cuando visitamos esos torres en Dubái, ¿viste? Sí, es un poco el mismo concepto. Por eso dije al principio del video, uno compite con otro. ¿Cuál tiene la torre más grande? ¿Quién la tiene más larga? ¿Qué cosa? La torre. Acá está girando, Lisana. Esto gira. ¿Por qué la escalera no gira? Porque solo este pedazo gira, ¿ves? A ver, donde estamos parados gira. Todo esto gira. Bueno, para mí está visto, mi amor. Y también. ¿Qué te pareció el tanque de agua más lindo del mundo? Hermoso. Puedes tomar un café acá arriba también. Como se van a dar cuenta durante el video, no hay mucho turismo que no sea como del oeste. No es un país muy visitado, que digamos. ¿Bajamos? Ahora sí ya volvimos a la GoPro. Sí. Acá no hay problema con cámara. Ven el McDonald's y hoy podemos a Starbucks y todo. Anoche entramos a un supermercado y ¿qué nos dimos cuenta? El mercado Todos los productos. está dominado por productos estadounidenses. Sí. Los jugos, los latas, todo. Y 90% franquicias. de las cosas ahí adentro venían de Estados Unidos. Y eso pasó porque después del 90, que Estados Unidos intervino en la guerra de Irak y ayudó a Kuwait, construyeron, digamos, una alianza política, económica los dos países y hoy son aliados. Inclusive Kuwait está en la OTAN. Por eso tienen ese comercio americano tan fuerte acá. Sí. Y es realmente impresionante porque hay por todos lados producto y franquicia americana. El drive-in, mira. Ajá. Hasta semáforo tiene. ¡Qué ruido! Vamos a ver la playa, a ver qué tal. Esta es una playa más chiquitita. Está dividida por una reja ahí, no sé por qué. Por el parque acuático. Es la segunda vez, mi amor, que vamos a una playa del Golfo Pérsico. Sí, a ver si es tan caliente como era en Dubái o ¿Te sea en frío. acordás lo que era en Dubái? No, era demasiado. Se ven algunas pocas personas acá. Que no es época, ¿no? Bueno, pero hoy debe estar como 20 grados. Sí, pero a ver. Mirá el McDonald's con las torres atrás, qué lindo. Mirá, está lleno de agua viva, Lisana. Mirá, mirá lo grande que son. ¿Seguro? Sí, son agua viva. Pero cuidado con los pies, no te vayas a mojar. Está lindo. ¿Está linda? A ver. No como en Dubái cuando estaba hirviendo, pero Está hermosa el agua. Because I don't see anyone swimming. ¿Cómo se escribe swim, Lisana? Swim. ¿Así? to swim. My English very bad. No problem. Así. Is this big possible to swim? No. Not possible? Why? Sucio. Ah, it's not clean. Clean, yes. Ah, because I don't see people swim. This Ah, las algas. this hand, yes. The hand. No clean. You are from here? Where are you clean? No, I am Saudi Arabia. Saudi Arabia. Salam alaikum. Ah, nice. Ok, shukran, Shukran. Era de Saudi Arabia el chico. Al final no se puede.
nadar acá porque el agua es sucia y tiene esas aguas vivas ahí que te quema la piel. Debe haber. Seguro que hay playas para nadar. Sí. Qué lindas que son esas torres, me enamoré de esas torres. ¿Sabés que este país no tiene ningún patrimonio declarado por la UNESCO? Me gustaría, adelante de Lizana, con esos hermosos ojos, declarar patrimonio de la humanidad de los ojos de Lizana las torres de Kuwait. ¿Pero qué va a esa lista? ¿Algo antiguo? Va esa, ¿sabes por qué, Lizana? ¿Ah? Porque tiene el mismo color de tus hermosos ojos. No tengo ojos Verde azules. turquesa. Ah. Los tenés verde turquesa. Los tengo verde naranjado. Entonces declaro las torres patrimonio del amor que siento por Lizana. Bueno, señor Mateo. Estamos caminando en dirección hacia el Zoco Y adivinen, mirando los autos. y empezamos a ver ¿Dónde esto están de- estacionados? Quiero que me digan si ustedes ven algún auto feo acá. Dios mío. Está enfrente un club de salud, gimnasio. Un gimnasio que está ahí, esa cosa gigante ahí. Miren lo que es el gimnasio. Y empezamos a ver los autos y decimos, Dios mío. No hay un auto barachiño acá. Hasta Porsche, todo. Wow. Y acá todo el pastito verde, ¿te diste cuenta? Porque el país está en el medio de un desierto. Claro. Pero como tienen esos sistemas de irrigación que le sacan el sal al mar, hay lugares donde ponen agua y nace el pasto, como acá. Mirá, mirá lo que hay acá, Lizana. Esta no me la esperaba. Una canchita de fútbol. Toma pa' vos. Y de acá veo un niño que tiene la camiseta de Argentina. Qué hermosas canchitas, es sintético. Mirá vos, ¿te la esperaba eso? Y en algún lugar tiene que estar, ¿no? Y creo que aprovechan ahora hacerlo porque después Kuwait en el verano es la capital más caliente del mundo. Llega a los 50 grados centígrados. Ahí solo salir en la noche y así tal cual No mojarse. dicen que la gente no sale, simplemente está dentro de lugares. A ver, ¿cuál? Como el invierno de Estonia. No, pero ¿cuál preferís? ¿50 grados o menos 10? Menos 10. Yo prefiero menos 10. Porque Menos 10 te pones una chaqueta y todavía la piloteás. Pero 50 grados positivo, no podés estar en cuero, en lo que sea, y no soportás estar afuera. No se soporta el calor. bueno, ahí se ve el Zoco, falta un poco Ahí más. está, ahí llegamos. Hay más playa acá. Mirá, y ahí hay cancha de fútbol también en la playa. Y toda la ciudad es la playa, ¿no? Y el rey, acá los pocos que hemos hablado lo quieren. Y lo respetan mucho. Y también tiene un programa a los chicos que tienen buenas notas y calificaciones. Pueden ir a hacer estudios afuera y el gobierno Sí. le paga. Pueden elegir la universidad del mundo que quieran. Que el gobierno pone. Ahí nomás está el Zoco. A ver si llegamos de una vez y paramos de hablar tanto. Hoy Lizana se levantó charlatana. Yo. Sí. Oh, Mira wow. lo que es esto. Primero, nosotros estamos acostumbrados al mercado que está metido dentro de la ciudad, calles chiquitas, Un quilombo de gente, de quilombo vendedores, de de camellos. producto. Y acá la gente entra con su auto. Re desarrollado. ¿Con el auto o un yate? ¿Cuál preferís? Así que, ¿cómo será esto por dentro? Qué dinero que tienen, por Dios. Vamos a ver, vamos. Y la ruta, mirá, toda lisita, un tapete. ¿Y los Mirá autos? los autos que tienen. El señor ni se veía adentro manejando, de lo grande que era el auto, ¿viste? ¿Te diste cuenta? Sí. Ni se veía. No, re desarrollado. Problema de espacio no tiene. Esto es el Zoco. Bueno. Tiene hasta parquecito para que los niños jueguen. ¿Cómo serán los vendedores acá? ¿O son tiendas? No sé ni qué esperar, vamos a ver. Debe ser el Zoco más diferente que ya visitamos en nuestras vidas. Mirá lo que es este pastito. Todo perfecto. Pero, Mateos, las que juegan son las empleadas. Sí, sí, sí. Acabamos de ver un señor que tenía como, no sé, 3, 4 esposas, 3 empleadas y 14 hijos.
Se bajó del auto con los cochecitos, con silla, con todo. El señor. Una 4x4 de esas, ¿viste? Tiene ruedas hasta en el techo de tan sofisticada que era la camioneta esa. No, una locura. Che, pero no se ve nadie acá. No sé dónde sí. Esto no está ni abierto, yo creo. Sí, pero... Para mí está cerrado, Lisana. A ver. Ah. No es acá. Sorry. No habla español la chica, creo. No me escuchó. Hi, sorry. You know where is the market, the souk? Yeah, just go straight. Just have a certain market. Where? Just have that door. Just go straight then. Ok, Thank you. ¿Por qué acá es H&M? Es como un shopping todo pegado. No entendí nada. Yo tampoco. Wow. Un lugar más lindo que el otro tienen. Pero es un centro comercial. Nos habíamos equivocado de edificio con Lisana. Este era el Soco. Pero no sé si... Pero ese O dice Fish Market, no entiendo. Soco, pero entonces para ellos es un supermercado. Un centro comercial. Dios Y mío, acá si ese era un dice Soco. mercado de pescado. ¿Y qué es esto? Ya no entiendo más nada dónde estamos. A ver. Hay olor. Ah. Es como una verdulería. Hay un olor a pescado. Frutas, verduras y pescados. Ah. Mirá vos. Frutas. Wow. Aquí es. Oh, wow. Oh, este lugar es gigante, Lisana. Soy la única mujer acá. Wow. Creo que sí. La única mujer que entró a un mercado de pescado. En Kuwait. Claro, porque acá en Kuwait tiene mucha pesca. Lo que no tienen es frutas y verduras. Lo importan porque obviamente es todo desierto. Pero tienen el mar. Wow, mirá, Lisano. Hello, my friend. ¿Qué es eso? Pulpo. Lisana, ¿cómo te sentías acá adentro? ¿Normal? Sir, all this fish is from Kuwait? This from Kuwait. This from Iran. This from Iran. This from Egypt. But you fish, you go and fish and bring here, or you just bought it? Just bought it. I buy. You buy and you resell. Yes, and this from Turkey. This sea Turkey. bass from Turkey. You are from here, sir? Me, Yes. I'm from Egypt. Salam alaikum. Alaikum salam. How are you? Good, and you? Guys, Thank you, my friend. welcome. Hello. No? No avail, no possible? Ah, okay. Sorry, sir. Sorry. We go out. Thank you, sir. Sorry. Okay, thank you. Me dijo el señor que no se puede filmar. Así que nos vamos. Tal vez acá a la gente no le gusta que filme. Bueno, total ya vimos el mercado más o menos como es. Lisana, pero el señor fue reeducado. Esperó que terminemos de hablar con el pescador Sí. y después me dijo, mira, acá no se puede filmar, no sé qué, bueno. Uy, creo que ya es la segunda vez que me dicen que no puedo usar la cámara, ¿viste? Ah. Seguimos. Seguimos nomás. Acá llegamos donde está la mezquita más grande del país y la más importante de todas. Pero hoy, como es sábado, sería lo equivalente al domingo de ellos. Entonces está cerrada. Y también acá adelante estamos viendo que ahí en ese edificio donde están pasando todos esos numeritos es la bolsa de valores de Kuwait. Acá estaremos bien en el centro financiero del país. Hoy vamos a caminar bastante. Porque creo que la ciudad no es para caminar. No, las distancias acá son pero larguísimas. Y no ves una persona en la calle caminando. Están todos arriba del auto. Por eso también, según lo que leímos,
este país enfrenta una de las mayores tasas de sobrepeso, se dice, Obesidad. de obesidad del mundo. En Kuwait. Cuando leímos eso no lo podíamos creer. ¡Wow! Mirá lo que es la bolsa de valores. Qué lindo edificio que hicieron. Miren, acá atrás está la mezquita gigantesca. Enfrente la bolsa de valores. Y ahí un edificio que parece algo muy cultural del país. Porque tiene la bandera, tiene los emirs enfrente. Qué lugar donde fuimos a parar. No sabemos dónde estamos, pero que está bueno, está bueno. Pero vamos dirección a ver si podemos almorzar algo. Bueno, ¿sabés vos dónde queda, Lisana, el souk? ¿Para allá? Otro, a ver si es... A ver si ese tiene más movimiento. Bueno, ahora llegamos a una calle que parece que hay un poco más de movida. Después que cruzamos ahí el edificio de la bolsa, un poco más de movimiento, de gente comiendo torta, café. Ahí tenemos otra mezquita. Y ahí al lado tenemos el mercado, el famoso zoco árabe. A ver si esta vez es más lo que conocemos o otro centro comercial. Pero la sensación que tengo es de que acá no hay mucha fiesta, muchas cosas para hacer, movimiento. Medio tranquilo el país. Ah, acá está. Este sería la entrada. Está todo cerrado, mirá. Cerrado no, si no son tiendas. Sí, esas serían las tiendas que nosotros vemos en todos los zocos árabes. Pero no es como... ¿Me entendés, no? Claro. Los productos de la casa. No, nada que ver. O sea, diría que acá es bastante más tranquilo. Nivel 1 de dificultad con vendedores. ¿No es cierto, Lisana? Son todos locales acá. Son todos locales. Ahí sí. ¿Acá qué habrá? Ah, acá hay tiendas. Pero qué organización que hay acá. Demasiado. Es precioso el lugar. Se ve que acá usan igual que en Arabia Saudita, no sabía. Usan el cuadriculado. Opa, kebab. Wow. Ahora empezó algo, a ver. Ah, Ahí adentro está, creo. ah, debe ser ahí adentro. Acá hay un poco más de cositas. Pero siento como que para el turismo no hay mucho, ¿me entendés? No hay mucho. Para mí deben estar construyendo, Lisana. Claro, tal vez de aquí a unos años ahí empiezan también marketing. Ah, Exacto. Kuwait, como hace Dubai. En todo el mundo hay publicidad Exactamente. para que vaya. Ahí debe ser la entrada. A ver si venden souvenirs. Como no viene turista, tal vez ni venden. Sí, sí. ¿Será que no venden algo tan típico del país? Claro, pero acá no siento que es como en esos países que el vendedor va a venir a hablarte, intentar venderte, es como más tranquilo. Hasta más silencioso, hay silencio, ¿viste? No grites, ¿ah? Mateo gritando. Yo hablo muy alto. Bueno. Ah, acá hay. Salam aleikum. Qué lindo este. ¿Pero qué es? What is this flag? This. Kuwait. And this? This Kuwait. The And this? Kuwait new. The Quran. Corán, Kuwait. Ah, ok. Esta es del Corán, esta es de Kuwait. Pero la bandera de Kuwait del Corán. Porque dice K-U-E-White. Wow, ya sabía hasta el idioma. O sea, alguna letra y si es un simple lo leo. Este está lindo. Llévame. Sí. My friend, I take this. I pay you. Tenemos.
Thank you, sir. Salam alaikum. Shukran. Shukran. Esto, Lisana, para que vos bailes como las geishas. Geisha está en Japón, Mateo. Las geishas, le mandé, me confundí. Me confundí. Geisha. No, pero este mercado reorganizado. Ni se compara. Oh. Beautiful. But it smell Is perfume? perfume. A ver. Can I see the perfume? Yes, yes. This? A ver. Welcome. Please 1 minute. Try. Oh. Oh. Qué rico. We're going lunch and we come back later. We're going to lunch. 1 minute. Check. Free offer. Discount. 50% discount. How much is? 1 minute. How much? The... And the gift. 1, 3. Eh? Welcome. I cannot spend more money. I spend too much. Welcome. Just 1 minute. Please. Oh, Use so... me. 1 minute. Okay. Fee discount. This one. Fee 50% discount. How much is This this? is before Yes. the price. Before discount, this one price. Before. Okay. After discount, 12. 12. Oh, and fee gift this But this is for girls or for boy? unisex. No. Ah, unisex? This buy one, buy this 12, and gift this one. Gift. Ah, you get Free. as a gift for free. Yeah, this one. What is this? This for hair, for body after shower. ¿Te gusta, Bolizana? O sea, sí, pero 12 por 3, Es como 40. 40 euros. Check this. Mira, Lisana. Check. This for hair. Perfume. Is from Kuwait? Is national product? Yes. Wow. We think a little bit and we see because we spend so much money already. But shukran, eh? Shukran. Welcome. Ay, qué rico. No, son riquísimos, pero Ay. siento que acá nuestro dinero no vale nada. No, es riquísimo. Pero claro, si vos lo multiplicás, yo cuando entro a una tienda con un vendedor me da ganas de comprarle todo, porque yo fui vendedor y viste, yo sé cómo es, pero no puedo comprar acá, las cosas cuestan 3 veces más, Sí, me da pena. Pero qué amable la mujer, por lo menos, sí. no se enojó. Y muy rico. Me dan acá chupar los dedos. Ah, Sí. Mira, esos son turistas americanos, ¿ves? sí. ¿Te das cuenta? Porque yo creo que el ejército americano sigue acá. Algo debe haber todavía. Acá hay comida, mira. Creo que acá habrá comida. Hello, sir. Sir, can I see the menu? Can I see the menu? Fish and a grilled. For 2 people, what is the best? Let's see. Mixed grill. What is the Kuwait typical food? I want to try Kuwait typical food. Fish, Fish, fish good. which one is? 1 minute. Okay. This one fish, Ah, how much for 2 people? 1 kilo, 7 kg. 1 kilo, but for us half kilo? Or Half kilo no have, 1 kilo, only 7? 7 kg. What's another one? How much is? 6 kg. 6. Coming 1 plate rice. 1 plate rice? Okay, this my friend. Thank you, sir. Thank you. ¿Nos sentamos acá? Ah. Ah, viene con ensalada. Mira el plástico que ponen en la mesa. El mantel. Mirindas. Es estadounidense. This is from where? Estados Unidos, Mateo. Ah, United States, no. You have something for here from Kuwait? No. To try? Nothing. Nothing Kuwait. This is, what is this? Mountain Dew. And this? Shani. White drink no have this. I try this. I don't know what is this, but let's try. Esto es como una bebida árabe, parece, ¿eh? A ver. El dueño es Pepsi, así que. Ah. Oh. A Lisana le va a gustar esto. Vos que sos la adicta al azúcar.
demasiado dulce. Wow. 6 kilos de azúcar acá. Wow. ¿Se acuerdan el pescado que vimos en el mercado? Sí. Que el egipcio lo vendía. Acá está. Y ahí nos trajeron una salsita. El señor no me había entendido, pero sí hay un té de acá de Kuwait, que las mujeres me dijeron acá adelante que es tradicional, que teníamos que probar. Ahora lo pedí. Qué rico que se ve el pescadito. Y trajeron una ensalada de rúcula con limón y cebolla. Me pareció gracioso cómo traen la ensalada, como que la cebolla entera, ¿viste? Sí. Yo no estoy comiendo porque después me queda un aliento a león que no se aguanta. Oh, big bread, ¿eh? Wow. Miren lo que es el tamaño del pan. Bien grande. Bien grande el pan. ¿Viste? Sí. Wow. Tiene gusto a pescado. Y la salsita, mira qué espesa que es. ¿Es picante? No, está bueno. Varias hierbas. Se nota que está hecho de cosa verde. Sí. Qué rico sabor, qué suave el pescado. Beautiful tea, my friend. Mirá cómo te traen el té con carbón. How I do? Oh. I need to put this. This. I put here like this. Ah. Shukran, Shukran. Oh, a ver. Vale. Ya la Oh. Qué rico. De menta. Riquísimo. Riquísimo. Bien calentito. Bien calentito, té negro con menta, hecho en acá nomás en la parrilla. ¿Qué te pareció la comida, mi amor? Muy rica. Rica, ¿no? Pero demasiado. Nos llenamos. Todo dio 21 euros, 10 euros cada uno. Comimos hasta no poder más. El té está espectacular también. Ahora nos queda ver qué nos falta visitar. Realmente nos dimos cuenta que acá vienen los locales a comer. Ya sé por qué. La comida es abundante, es buena y es económica. Y eso me parece un buen lugar para comer. Mirá qué lindos colores. Qué rico es. ¿Qué será eso? Granadina. Ah. Bárbaro. ¿Qué están haciendo ahí? ¿Están comiendo? Ah, mira vos. Comen sentadito ahí nomás. Piola. Me he dado cuenta que hay gente que acá realmente come con las manos y no con los cubiertos. ¿Te diste cuenta, Lisana, de eso? Sí. Es una cultura local de los países árabes. Bueno, creo que nos queda solo un lugar más para visitar. Andiamo. Y ya vimos toda la ciudad, la capital de Kuwait, en un día. En un solo día. Obvio que hay algunos lugares más, pero la principal, digamos. Claro, dimos una vuelta por lo que está en el Google Maps. Sí. Uy, cuánta ¿Hay más? gente acá. Acá hay como más. Entonces, wow. Mira, Mateo. ¿Qué? Pedazo de plata. Shukran, sir. Shukran. Mirá, Lisana, la bandera, qué linda. Hello. Qué lindo lugar. Lo que no he notado, Lisana, es que no hemos encontrado tipo el plato típico de acá o la comida típica. Es lo que comiste. Es mucho arroz y carne arriba. O puede ser oveja, pescado. Ah, bueno, entonces sí lo comimos. Estaba más perdido, ¿viste? Ah. No sabe ni dónde está parado, Mateo. Ok. Acá estamos, en la plaza central. Salam aleikum, my friend. ¿A dónde vamos ahora? No sé, eso dice Mateo, ¿dónde vamos? Sígame los huevos. ¡Epa! Parece que hay fiesta por acá. ¿Qué fiesta? Mirá cómo se llenó de gente.
Mirá. Para mí estos son turistas de Arabia Saudita. ¿Qué querés que te diga? Debe haber fiesta acá. Mirá cuánta gente. ¿Viste? Sí. Uy, no encontrábamos nadie en la calle. Ahora se llenó. Estaban todos aquí. Aquí es el spot. Acá es el spot de la ciudad, el point. Mirá, ahí venden una bandera. Podríamos llevar una bandera de recuerdo. Ya compramos el recuerdo. Mateo casi lo perdió. Casi, pero no. No lo perdí. Esta diría que es una parte más tradicional de la ciudad. Mirá, Lisana. Venden un poncho de Kuwait. Mirá. O sea, poncho no tanto porque es ligero, pero... está ¿Sabés lindo. lo que usan eso? Los políticos y las personas importantes. ¿Sí? Sí. ¿No ves que vende todo eso? Porque cuando Messi ganó el mundial le pusieron una cosa así. Ah. Pero no era así, era todo negro. Al final íbamos a ir caminando hasta un lugar que decía en el mapa, hay entretenimiento, no sé qué, pero no hay vereda. Para ir caminando es pura ruta y los autos pasan con todo, así que nos rendimos. Y queda como a 20 cuadras caminando, ya no aguantamos más. Terminamos ya la vuelta, el país es chiquito, de lo que se vio, se vio. No digo que es un país que realmente volvería, no sé vos, mi amor. No, porque ya vimos todo. Ya vimos todo y no... No sé. No es tampoco ese lugar que quedé como wow. Ya, está lindo. Me encantó. Estaba divertido para verlo. Es curioso. Sí. Curioso venir a verlo. Pero tal vez no llegamos a ver muy por dentro. Porque tal vez hay que conocer a alguien, ¿no? La cultura más Sí. así, pero mirándole el país así por fuera como un simple turista, está bien. Creo que una vez está buena la visita. Fue bueno conocerlo. Debe haber más cosas para hacer en el desierto y otras cosas. Si alquilas un auto, tal vez sea mejor. O tal vez de aquí al futuro. Pero por ahora, visto, Por listo. ahora, Visto, listo el pollo. Visto y listo. Visto y listo el pollo, con un beso de apoyo en el cachete. Así que nos quedamos por acá. Un besote grande, espero que les haya gustado. Y si quieren, vengan a conocer Kuwait. Y si no, lo miran por el video y le dan un like nomás. Un besote grande. Nos vemos. Ah. Chao.